¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, sino que bueno, es un videíto de miércoles en la tarde, miércoles con sabor a viernes, para muchos. Para mí mañana es feriado y por norma y experiencia trato de no tocar ninguna herramienta porque cada vez que toqué alguna herramienta para solucionar algo, un 1 de mayo o un 1 de año, dado que me despierto muy temprano de todas maneras, todo ha salido mal y se ha salido de control. Quedando así todo relegado para el próximo día hábil. Pero bueno, aprovecho para saludarlos. Obviamente mañana va a estar lindo para hacer algún videíto, para disfrutar quizás algo a la parrilla, ¿por qué no? Pero bueno, les mando un saludo a todos, espero que estén bien. En la noche, en la charlita los mencionaré, pero bueno, no quiero dejar de saludar a Tito, a Dalton, a Cobursa, a Juanqui, a los amigos Pablo, entre ellos Pablo Lima, Pablo Villa Carlos Paz, Pablo Mónaco, Pablo Ibarra, montón de amigos que se vienen acercando. Bueno, tenemos los clásicos, Adriano Track, Gastón Montenegro. Gastón Montenegro hace un tiempo que no está comentando, pero sé que está complicado de trabajo, bueno, con algunas cuestiones personales. Así que nada, les mando un saludo a todos, espero que anden bien. El canal cuenta con la colaboración del querido amigo Gregorio Casa, que tiene un canal más que interesante. La verdad, síganlo si no lo conocen, porque es para divertirse. Es un tipo que, más allá de sus conocimientos técnicos y profesionales, que los conocimientos técnicos trata de que nadie los acredite, yo sí, porque sé que sabe. Y bueno, contamos con la colaboración del querido amigo Miguel, palabra más que autorizada, tipo más que observador. La verdad, he tenido colaboradores, he llegado a tener acá en el canal colaboradores muy interesantes, cada uno en su área, cada uno en su rol, así que más que contento con eso. Estaría lindo en algún momento poder hacer un duplex, un triplex, no sé cómo se llama, y poder interactuar entre todos, pero bueno, ya veremos cómo se logra todo eso, cosas de la tecnología. El video de hoy, más allá de toda esta introducción de no sé cuántos minutos, pero más allá de saludarlos, viene un poco a colación de un comentario que dejó un amigo, que yo no recuerdo el nombre, te pido perdón, pero este video va dedicado a tu inquietud, que comentabas sobre los destornilladores de varilla pasante. Destornilladores de varilla pasante que vos considerás que tiene que haber continuidad entre la varilla y el tope de golpe o el paragolpe. Yo verdaderamente los pruebo cada herramienta que compro para poder sugerirles algo, las pruebo. Como ser el caso de las herramientas aisladas a 1000 volt, que las pruebo con un sistema quizás un poco rudimentario, quizás un poco antiguo, pero es donde se consiguen ver los 1000 volt. Nunca lo hice en cámara porque es peligroso. Hay gente que copia, sé que hago un montón de cosas peligrosas, que hay gente que copia, pero a veces la ignorancia mata al gato. Ya todos conocen el famoso caso del chico del barrio, conocido, que algún día voy a hacer que dé testimonio, cuando destruyó una pico del oro, producto de querer probarla como un famoso youtuber tester de herramientas. Bueno, muchos dirán, la pico del oro quizás no era tan buena. La pico del oro no les voy a decir que era de renombre, pero es una de las marcas que venden como buenas en las ferreterías industriales. No voy a dar detalles, considero que este pibe se pasó con la dureza del bulón con el que hizo la prueba, pero viene bien hacer, no copien lo que uno hace.
Yo hay muchas pruebas que les hago a las herramientas antes de hacerle una devolución a ustedes, y entre ellas es la de cuando una herramienta es para golpe. He de ahí por qué no las sugiero nunca, obviamente, para uso en electricidad, si bien yo las uso, pero voy a usar una frase y a veces uno se ve reflejado en el sujeto que aborreció. Una frase que me decían a mí cuando era muy chico: vos hacés lo que yo digo y no lo que yo hago. Yo generalmente pruebo que la varilla sea verdaderamente pasante. Desconozco si hay alguna norma ahora que por algún motivo tenga que estar aislada la varilla del paragolpe. Como decía este amigo en alguno de sus comentarios, ya nos interiorizaremos. Pero considero que si la varilla está aislada del paragolpe, bueno, se pierde un poco la esencia del paragolpe. Es lo que la varilla esté unida al paragolpe, y vamos a agarrar uno para ejemplificar todo lo que estoy diciendo. Justo agarraste el Inco, uno de tus favoritos. Sí, justo, ¿viste qué casualidad? Bueno, justamente lo que nos da la tranquilidad de que el mango no está siendo dañado es que el paragolpe o el tope de golpe tenga continuidad con la varilla. Si no, estaríamos dañando de todas maneras el mango porque el golpe está siendo canalizado sobre el mismo. Pero bueno, yo pruebo las cosas con sistemas rudimentarios. Ya todos saben más o menos mi manera de ser. Notarán que, bueno, están ante la presencia de la morsa con corriente. Vamos a tratar de que se note. Estoy tratando de tocar un poquito el piso. Pero bueno, acá en la morsa tenemos el vivo. Esperen a ver si apago la luz y se nota un poquito más, quizás. Ahí. Bueno, si lo saco se apaga. Listo. Lo que quería que se vea era eso. Y acá tenemos, obviamente, en este cable, que no es el color reglamentario, el neutro. Si yo toco en la morsa obviamente cierra el circuito y se prende la lámpara. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a probar la continuidad de los destornilladores con respecto a la varilla, o sea, del paragolpe con respecto a la varilla. Bueno, sabemos que la línea Inco obedece a ese patrón. Uno de la línea Robust, muy linda época, muy buena unidad, la verdad que es un lindo juego. Vamos a posicionarlo ahí y vamos a probar en el tope paragolpe. Porque si no es otro que está haciendo reflejo con la linterna. Está haciendo reflejo con la linterna cuando hace así. No es que tiene continuidad. Eso es mentira. Bueno, ya sabemos que Robust e Inco obedecen a este patrón. Tengo más marcas, lo que pasa que las tengo en los bolsos, en las cartucheras, en fin. Bueno, tenemos estos que verdaderamente como destornilladores, los de la línea Pretul, no me han dado tanto resultado y satisfacción, pero podemos probar que también cumplen con la continuidad entre la varilla y el paragolpe. Bueno, podría ser un factor aislado, vamos a probar en 2 unidades y funciona. Tengo estos genéricos de iguales características. Quiero que sepan que estoy buscando para comprar otro juego de estos. La verdad que muy buenos destornilladores. Y también se cumple el patrón de que les menciono. La vamos a poner acá a ver si se ve. Vale. Vamos a poner ahí. Poner ahí. Listo. Ahí. Listo. Bueno, estos antológicos de la década del
del 90 que yo tanto quiero. También se cumple el patrón de continuidad ante el paragolpe y la varilla. Por eso yo mucho no lo sugiero para electricidad, obviamente, porque al empuñarlos uno está en contacto con la electricidad. De tener que usar una herramienta para trabajar con tensión, obviamente está la línea aislada que no va a tener ningún tipo de inducción. Aparte estamos en un voltaje, acá lo estoy probando en la punta, obviamente. Estamos en un voltaje muy bajo para lo que viene aislada la herramienta. Pero bueno, las herramientas de golpe generalmente se caracterizan por tener continuidad entre el paragolpe y la varilla. Después podemos probar las pinzas. Las pinzas, que también es otra duda que tienen muchos amigos, si se puede trabajar con tensión con determinadas pinzas. Bueno, quiero que sepan que siempre trabajé con tensión con las pinzas, pero como les dije antes, hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. De hecho, acá tengo el vivo, Acá está el vivo en la morsa, el neutro lo tengo en la herramienta. La verdad que lo podría haber configurado al revés para darle un poquito más de dramatismo. Y quizás lo haga. Es simplemente invertir acá unos cables. Esto es lo cinematográfico. Bueno, ahora notarán que acá no hay vivo. Acá no hay vivo, pero si vengo acá, vengo al cable, se va a prender. Bueno, se entendió. Pero quiero que sepan que para que la prueba sea fiel, hay que agarrarlo así, con el vivo. La prueba en herramientas, la continuidad de varillas, la polaridad no importa. Incluso yo prefería que la polaridad esté allá por una cuestión de, no sé, que se note más al momento de mostrarlo. Pero bueno, los alicates también. La Pico del Oro Diju cumple. Vamos con las herramientas de la línea Celta, que ya les tengo que hacer una devolución. Los amigos que entienden de esto saben cómo es la cosa, no tengo demasiado que explicar. Alicate Hamilton, no sé si en el otro video que hice parecido a este los probé o si los tenía o todavía no, pero bueno. Vamos a probar herramientas de quizás no tanto fuste. Siempre que cumplan con determinadas condiciones, ¿no? Se puede trabajar sin problema con la electricidad. Una de las que quería probar y demostrar que se puede trabajar es justamente esta, que ya también en breve van a empezar a salir los videos de la pinza multifunción Wattfo, pinza multifunción Wattfo que tengo en toma de contacto. Después vendrán las comparaciones con otras de otras marcas y con el tema del alicate
alicate multifunción. Que sé que lo repito hasta el cansancio, pero me parece medio redundante que un alicate venga con segmento para pelar cables. La verdad que yo lo veo medio redundante porque, bueno, uno es a la antigua escuela, corta y pela cables con las herramientas que ya todos conocemos, ¿no? Pero bueno, esto viene un poco para aclarar las dudas del amigo que decía que notaba que en algunas unidades de destornilladores para golpe no había continuidad entre la varilla y el tope. Bueno, en líneas generales yo opino que sí debe haber continuidad en la varilla, dado que, bueno, es lo que nos da la certeza, la seguridad y la tranquilidad de que estamos martillando. Si bien a mí no me gusta, pero bueno, existen, es una realidad, que lo que estamos martillando es un tope destinado a ese fin y el castigo no está siendo recibido por el mango. Yo destornilladores para probar con este mismo sistema tengo de la línea Total, de la línea Hadever, que bueno, en este momento no los tengo acá porque llegué hace muy poquito de una tarea que estaba realizando en domicilio y leí el comentario y bueno, dije voy a responderle a este amigo, pero después probaremos quizás con más detenimiento las unidades. Yo creo que el factor común debe ser que funcionen. O sea, acá, bueno, ya saben que estamos con el vivo en la herramienta y no está pasando absolutamente nada. O sea, con estas herramientas, siempre y cuando los mangos no estén dañados, van a poder trabajar tranquilos con 220. Vamos a apagar. Siempre y cuando los mangos estén sanos, van a poder trabajar tranquilos, obviamente con 220 volts. Tengo que ordenar porque hay una montaña de herramientas. De estas ya sabemos que todas, la gran mayoría, o al menos yo sé que la gran mayoría de estas herramientas están todas preparadas para trabajar con corriente, con tensión hasta 220 volts. Estaba viendo si encontraba alguna que parezca con menor aislación. Y en este momento no las veo. Pero bueno, ya aparecerá la pinza de punta Hadever. Bueno, esta es la de puntas un poquito más largas. Está la otra, que es verdaderamente una hermosura. La estaba mirando con más detenimiento, la unidad parecida a esta, pero de alta palanca, y verdaderamente es interesante. Voy a ver si la tengo a mano. Voy a ver si... Bueno. La verdad que esta pinza de punta a mí me encanta. En lo personal me encanta. Hay diferencias sustanciales con otra de la misma longitud, todo igual. Sacando que esta es de alta palanca. Pero bueno, tiene la geometría que a mí me gusta o me resulta ideal para determinadas tareas. Esta tiene una punta bastante más aguda que es interesante para otras tareas, obviamente. Pero bueno, cada herramienta tiene una utilidad. Si bien no dejan de ser pinzas de punta para todo aquel que necesita una pinza de punta y no tiene demasiadas aspiraciones, cualquiera funciona.
Pero como digo siempre, los que estamos en el tema domicilios, haciendo reparaciones, quizás en el taller, cualquier diferencia mínima que venga en una herramienta, a nosotros nos beneficia o nos perjudica. Eso quiero que lo sepan. Toda mejora que implementen a una herramienta nos beneficia, pero si involucionan en algún aspecto, créanme que nos están perjudicando. Porque no hay dos trabajos iguales. No hay dos trabajos iguales. Si bien todos se parecen, pero no hay dos trabajos iguales. Bueno, he visto un video de un muchacho bastante enojado con Baco, que dijo que Baco no compra más, que esto, que el otro. Y no es, llamémosle, del líder espiritual de las herramientas o del líder espiritual ferretero. Un muchacho que no sé si tiene muchos suscriptores, pero dice: yo Baco no compro más porque no es aislada 1000 volt. O no es aislada. La verdad no son herramientas aisladas. Se quejaba de un alicate cuerda de piano que le salió bastante malo por lo que se ve. Los que conocen la cuerda de piano, las cuerdas de piano son, para que se den una idea, como un rayo de bicicleta. O sea que se necesita una herramienta interesante para cortarlo. Nosotros, los electricistas, yo soy electromecánico, pero bueno, los electricistas nos hemos dado la costumbre de utilizarlo. Está bien, se tomó, se adoptó y se agradece, pero la finalidad del alicate es otra, está orientado a otra cosa. Perdón, perdón. Yo le llamo alicate de cuerdas de... Ahí vamos. Al alicate de cuerdas de piano yo le llamo alicate para cables gruesos, porque es más probable que yo lo utilice para cortar cables gruesos que cuerdas de piano. Ya lo he dicho también muchas veces. Por ahí no resulta interesante mis dichos, pero tómenlos porque siempre algo bueno se puede sacar. La aislación celta funciona. Yo estoy utilizando la pincita de 5 pulgadas y media. Todo depende de cómo trabajen con la electricidad cada uno de ustedes. O sea, pero bueno, resumiendo, conclusiones. Este video viene a colación del comentario de ese amigo que se quejó justamente, o no se quejó, preguntó porque notó que algunos destornilladores, y no recuerdo de qué marca mencionó, no recuerdo si los Celta o algunos otros, no tenían continuidad entre la varilla y el tope. Para mí eso es un error. No sé si existe alguna otra normativa que hayan tenido que implementar una aislación entre varilla y tope. La verdad que si fuese así, considero que se pierde un poco la esencia, porque por más malo que sean estos destornilladores, se cumple la norma, la ecuación, llamémosle, de que la varilla tenga contacto directo con el tope. Entonces cuando uno golpea, sabe que el golpe está siendo canalizado a la varilla y no al mango. Al menos en mi opinión es así. Pero bueno, Blackjack también cumple. Son herramientas que yo ya he utilizado, recontra utilizado, y a mí me han dado un resultado más que bueno en lo que es domicilios, trabajando siempre con tensión, sin problemas, o sea,
Pero bueno, está en cada uno el uso que le vaya a dar. Siempre para trabajar con tensión, y si van a trabajar con tensión es porque algo manchan del asunto. No sería necesario que vean estos videos. Así que bueno, gente, espero aclararle un poquito a este amigo que tenía la duda de por qué algunos destornilladores obedecen al patrón y otros no. Yo, la verdad, todos los que vengo comprando, todos cumplen con esa condición. Si me tocase alguno, ya lo miraría con más respeto, porque si bien no soy un tipo de andar martillando con los destornilladores, más allá de que ese sea su fin, o esa sea su finalidad, a mí no me gusta. Pero si ya no están cumpliendo con lo que prometen, es como los que te dicen, esta es una herramienta aislada 1000 volt. Podría hacer el ensayo correspondiente, pero no lo voy a hacer, dado que hay un ente externo que ya verificó esa situación. Y resulta que cuando te tomás el tiempo o el trabajo de verificar si ese ente externo conoce la herramienta, terminás dándote cuenta que no la conocen ni por Gil. Y esto resulta, es un dato verídico el que estoy dando, el amigo Miguel en una oportunidad, no recuerdo qué herramientas había presentado, ¿cómo lo podemos llamar para que no se enoje? Bueno, el muchacho que nos quiere ver a todos bajo tierra, pero no se anima a decirlo, había presentado herramientas aisladas y resulta que ninguna estaba certificada por ese ente. O sea que yo estoy comprando un destornillador porque necesito que esté aislado a 1000 volt, pero yo te digo que un ente externo, que lo uses tranquilo, porque un ente externo ya se encargó de hacer esos ensayos y yo te pruebo 2 o 3 tornillitos y se terminó el problema. No es así. Yo, al momento de decir, este destornillador aguanta, tiene una aislación fiel hasta 958 volt o 1028 volt, yo ya lo verifiqué, lo probé, tengo lo necesario para hacerlo, no tengo demasiadas explicaciones que dar. Hay muchos que lo prueban con un sistema, llamémosle más, primero, menos cinematográfico, segundo, más científico y tercero, con menos riesgo. Pero, desgraciadamente, soy de esos tipos que creen que hay que probar las cosas como fueron pensadas. Si falla, bueno, morirán inocentes. Lo hago yo. Lo hago yo. Hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. Frase que aborrecía de chico, pero bueno, hoy me veo reflejado en ella. Después, bueno, le vamos a tener que dar intervención a este alicate porque sé que al amigo Ubaldo le gusta mucho, es de sus favoritos y calculo que espera una devolución. Ya les anticipo que se puede trabajar cómodamente en 220 volts. Para el amigo Ubaldo está más que bien. Los destornilladores Bremen que yo tanto amo también cumplen con la ecuación. Igual podría dejarlo ahí al cable. Todo depende del conocimiento en el manejo que tengan de la electricidad. Es así. No es que uno la tenga, no es que uno se la sepa todas, no es que uno sea el dios de las herramientas, el tester de las herramientas, el gurú espiritual de la comunidad, de la secta profética
del segundo y tercer milenio de... Nada, iba a ser un chiste, pero no me da porque son cosas personales. Pero bueno, nada, no importa. Confianzas que hubo en un momento. No voy a entrar en eso. Pero bueno, McCarthy, que era lo más barato, se puede trabajar tranquilamente con los 220 volts. Bueno, gente, espero les haya servido. Bueno, la idea era mostrar la continuidad en las varillas. La idea era mostrar la continuidad en las varillas. Y por ahí me prolongué un poquito probando alguna herramienta. Pero esto es para que vean que se puede trabajar cómodamente en 220 volts sin problemas. O sea, no hay problema. Todo está en la confianza que se tengan para trabajar con la electricidad y por sobre todas las cosas en los conocimientos. Bueno, se iba a querer caer y se cayó. En los conocimientos que tengan sobre trabajar con electricidad. Así que bueno, gente. Si a alguno le sirvió, si aclaré alguna duda en este ratito, espero que así sea. Les mando un saludo, los veo a la noche con una nueva charlita, donde bueno, por ahí ya quien les dice, haga una devolución parcial sobre esta herramienta. Herramienta que no recuerdo si probé con tensión, pero lo vamos a hacer en este momento. Este cable que tengo en la mano, quiero que sepan que es malísimo. Lo pelé de un cable tipo taller. Lo pelé y saqué uno, pero es más, obsérvenlo, es más PVC que cobre. Lo digo porque por ahí me vieron cortando algún pedacito con alguna unidad y pensaron, pero entonces no tiene tanto filo, che, la herramienta. La herramienta no tiene tanto filo. Con un cable fiel corta y corta muy bien. Y es un cable finito. Vamos a buscar uno más grueso. Vamos a buscar uno más grueso, decía mi hermana. Bueno. Pero bueno. Se quedó con lo que había. Cortan bien las herramientas, gente. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, este alicate Hamilton a mí me dio muy buen resultado. Lo he estado trabajando un tiempito considerable, no mucho, la verdad que no mucho. Yo creo que ya llegó al filo que va a tener de ahora en adelante. Al principio era una guillotina, al principio era de temer. Ahora ya corta y yo creo que ya es su estándar de filo, porque muchos hablan de vamos a pelar y vamos a cortar y... Pero la herramienta, con el uso, alcanza un estándar de filo que después, si bien es bueno, pero quizás no es la guillotina que conocimos cuando nueva. No sé si se entiende. Por ejemplo, esta pinza McCarthy, y para poder llegar a la conclusión de que
más o menos vale la pena. Lo que pasa es que yo la pagué plata de hoy por la oferta que había habido en Plaza Oeste, qué sé yo, no llegaba a 2 pesos, no llegaba a 2 pesos. Entonces, cualquiera que estaba empezando y se compra una herramienta de estas, no gastó nada. Está más barato que una gaseosa, y una gaseosa de segunda. Y tenés una pinza para poder hacer algún trabajo que, bueno, te sirva para seguir generando dinero. La herramienta yo creo que ya alcanzó su estándar de filo. Bueno, los filamentos en forma independiente no los corta. Pero cortar y pelar cable no tiene problema. Y estamos hablando de McCarthy. Al amigo Gregorio no le tocó tan buena. Yo compré 5 unidades de estas en su momento. Hoy la tengo que comprar, no la compro porque con esa misma plata compro Diju. Y yo, Diju, le agarré cariño. Me está gustando el Diju. La verdad que me está seduciendo. Tengo que ver ahora cuándo pueden ir a buscarme las otras unidades que quiero. Y no las pido por Mercado Libre porque no quiero ir contra mis ideas, no quiero ir contra mis principios. Pero si no, si es prácticamente lo mismo, que lo vaya a buscar otra persona o que me la mande Mercado Libre, la verdad no habría demasiada diferencia. Pero bueno, qué sé yo. Uno ya es de una forma y no va a cambiar. No va a cambiar. Eso es verdad. Yo me rehúso, pero bueno, quizás, no sé. No creo que las vaya a comprar por Mercado Libre las herramientas. Si me tengo que guiar por lo que es repuestos, que sí compro muy seguido repuestos para acá, para el taller, incluso llegan en el día, la verdad que el 95% de las veces sale bien. Sale bien. Pero está ese otro 5% que yo creo que si le llegó de vuelta esta pinza por alguna falencia, porque algo no le gustó, porque no dice Made in Sweden, se la mandamos a otro. Total, capaz que el otro no se queja de que no dice Made in Sweden. Y bueno, y así quedan las herramientas, porque considerás que te sale más caro ir a llevarla al correo o a donde corresponda que quedártela, total, que no diga Made in Sweden. Made in Sweden. Bueno, no sé pronunciar. Made in Germany me sale. Made in Germany, ponele. Que no diga Made in Germany. Porque hay gente que se toma el trabajo de decir, hablar con el vendedor, cosa que yo no hago. Hablar con el vendedor, pero es la que dice Made in Sweden. Made in Sweden. Sí, es la que dice Made in Sweden. Pero puedo confiar en vos, que es Made in Sweden. Ya te dije que sí, que podés confiar en mí, que es Made in Sweden. Bueno, dale, mándamela. Y cuando te llega el paquete, vos abrís esperando que sea Made in Sweden. No es Made in Sweden. Es Made in Baco con el anzuelo y chao. Es buenísima la herramienta. Pero bueno, yo quería Made in Sweden. Después, si pongámosle, otro le pasó lo mismo y la devolvió, te la mandan a vos. Bueno, por ahí pica. Pero yo vi en la foto que decía Made in Sweden. Bueno, hacé de cuenta que dice Made in Sweden. Eso es cosa de viejo. No es cosa. Eso sí, en eso comparto, ¿no? Uno cuando busca una herramienta puntual, a mí el mudo me tuvo de hijo, cuántos años, compraba una cosa, me entregaba otra, que era igual, que era igual, que era igual, y bueno, sí, en eso lo entiendo. Al Dolape que lo garcaron como palo de gallinero, pero bueno, ¿qué va a hacer? No era Made in Sweden. Bueno, por eso no compro Mercado Libre, porque te dicen, te pueden decir que sí, que esto, que el otro, y después termina no siendo. La pinza, ya les haré la devolución, corta bien, trabaja bien.
Pero ya les haré una devolución más parcial, más dedicada a esta herramienta, lo mismo que al alicate, que no deja de ser una unidad linda. Les mando un saludo, bueno, espero no haberlos aburrido, quería demostrar eso nada más, y voy a tener que ordenar el taller porque este área de acá es una montaña de herramientas, verdaderamente una montaña de herramientas. Estoy estudiando hacer un tablerito más para poner, pero bueno, veremos. Les mando un saludo y ustedes saben que si hago un tablerito más van a participar y lo vamos a hacer juntos. Les mando un saludo.